Listo, empezamos a grabar. Y ahora, bueno, me presento. Hola, muy buenos días. Soy Joshua Giraldo, estudiante de Astronomía de la Universidad de Antioquia, quinto semestre o algo del estilo. Hoy vamos a hablar sobre la paradoja de Fermi. Y esto hace parte de las sesiones de PROA, Preparación Regional para las Olimpiadas de Astronomía. Y bueno, está pensado para todos los públicos, pero que sepan también aquellos que no sepan que tenemos nuestra propia Liga de la Justicia con nuestros estudiantes de astronomía que la dan toda en cada Olimpiada de Astronomía nacional e internacional que sale. Y déjenme decirles que todos los estudiantes son unos duros en lo que a astronomía respecta. Han aprendido un montón todo este tiempo y van a seguir aprendiendo un montón y tienen muchas ganas. Y he de decir que pocas cosas me hacen más ilusión que eso. Dicho esto, vamos entonces a empezar a lo que hoy nos reúne, que es la paradoja de Fermi. Nuestro compañero Fermi fue un físico. Ahí empieza a compartirlo, ¿ven? Así es, Joshua. Ok, dale, muchísimas gracias. Entonces, como decía, soy Joshua Giraldo, estudiante de astronomía. Hago parte del grupo PROA y abajo tienen el YouTube y el Instagram de las cosas que hago respecto a astronomía y divulgación por si quieren echarles un vistacito. Hoy vamos a hablar sobre la paradoja de Fermi. Vamos a empezar hablando sobre las personas que dieron la conversación que dio lugar a el tema del que estamos hablando el día de hoy. Enrico Fermi y Edward Teller. Tenían otros compañeros de trabajo en su momento, pero estos son los dos importantes de la conversación. Primero que todo, puse estas dos fotos a propósito. Primero tenemos la foto de Enrico Fermi, que está a la izquierda, y Edward Teller, que está a la derecha. En la foto de Edward Teller, en la parte superior de la imagen, ¿qué ven ustedes? ¿Qué identifican? Una arma nuclear. No, bueno, Una, explotando. efectivamente. Para aquellos que, como un poquito de historia de la ciencia, Vicente, puedes hablar. Me pareció ver un fusión de reactor o un reactor de fusión termonuclear También. ahí a la esquina. Por cierto, pueden hablar cuando quieran, no tienen por qué levantar la mano, pueden hablar libremente. Les doy permiso toda la llamada, no hay problema. Perdón, la costumbre. No pasa nada. Entonces, como justamente se dieron cuenta, encima de Edward Teller hay una fotografía de una bomba atómica, pero no es cualquier bomba atómica, no son las que estamos acostumbrados a escuchar, es la bomba de hidrógeno. Edward Teller y Enrico Fermi fueron las grandes cabezas del proyecto Manhattan en Estados Unidos por la década de los 50 y los 60 que llevaron a la creación de la bomba de hidrógeno, que es una bomba de un poder destructivo mucho mayor que la bomba atómica. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como científicos también tenemos la responsabilidad de usar ese conocimiento que adquirimos. Tenemos una responsabilidad y esta responsabilidad recae en que podemos usarla para bien o para mal. Y así como hoy vamos a hablar de cosas muy bonitas y muy espectaculares como lo son las civilizaciones extraterrestres, y estos dos fueron los que hicieron esa conversación, también a mí me gusta recalcar que estas dos personas no son precisamente el ejemplo de unas buenas personas y unos buenos científicos que usan la ciencia para el favor de la humanidad. Así que quiero que tengamos siempre eso en cuenta. Nosotros como científicos tenemos un poder y tenemos que tener responsabilidad sobre él. Empezando entonces con los temas que nos reúnen al día de hoy, de verdad. Voy a mostrarle la conversación que lleva a lo que estamos hablando el día de hoy. Llega Enrico Fermi un día dentro de las instalaciones de Manhattan, hablando con Edward Teller, y le pregunta a Teller, Edward, ¿qué crees? ¿Qué tan probable es que en 10 años haya evidencia clara de objetos que se mueven más rápido que la luz? Este inicio de conversación viene porque por esa época es que habían empezado los avistamientos de extraterrestres, o bueno, de ovnis, objetos voladores no identificados. Y a la gente se le estaba empezando a subir los humos a la cabeza pensando que eran objetos del espacio exterior que venían a visitarnos y que iban a abducirnos y iban a hacer experimentos con nosotros. Bueno, ¿qué pasó?
Resulta que esa época coincidió con la época de la Guerra Fría, en la que entre las dos grandes potencias de ese entonces, Estados Unidos y Rusia, pero no eran los únicos dos actores en esto, se espiaban constantemente los unos a los otros y entonces creaban máquinas nunca antes desarrolladas para facilitar el espionaje. Entonces la gente mantenía viendo cosas raras en el cielo y no sabían qué eran, y estos eran los ovnis. Incluso las propias Fuerzas Armadas y la gente que sabía de esto tampoco sabían precisamente qué es lo que estaban viendo, entonces empezaron a subir los ánimos pensando que eran objetos extraterrestres. De ahí viene esta pregunta que le hace Fermi a Teller. A lo que Teller le responde, pues yo creo que es un anomillón. Es decir, Edward Teller creía que en 10 años, a partir de estas décadas de las que estamos hablando, iba a haber evidencia de objetos que se mueven más rápido que la luz. Eso decía Teller. Él decía, una en un millón, yo creo. Tampoco es tanto. Y Fermi le dice, no, 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 no. Es muy poquito una en un millón. Yo no me creo, pues, que sea tan improbable. Es como de una en 10. Que una en 10, si lo piensan en términos astronómicos, es un montón de probabilidades, un 10% de probabilidad de que algo ocurra. Y imagino como ustedes harán, los números en astronomía son, bueno, astronómicos. Cualquier evento, por muy raro que sea en la astronomía, va a ocurrir por la enorme cantidad de estrellas y planetas que hay en el universo. Así que Enrico Fermi dijera, bueno, demasiado poca, es más común en 10, es prácticamente asegurar de que íbamos a ver un objeto más rápido que la luz. Se van, se toman un cafecito, se van a la cafetería de Manhattan y bueno, pasan ahí el tiempito hasta que Fermi suelta la pregunta hacia el aire en medio de la mesa en la que estaban comiendo. Bueno, sí, ¿dónde están todos? La pregunta ¿dónde están todos? Todos, es decir, los presentes en la mesa, entendieron que Enrico Fermi se refería a los extraterrestres con ¿dónde están todos? Es decir, Fermi estaba convencido que existía vida extraterrestre eh, por fuera de nuestra civilización y decía, bueno, si es verdad que el universo está rebosado de vida por todas partes, ¿dónde está esa vida? ¿Por qué no nos hemos comunicado con ellas? ¿Por qué no nos hablan a nosotros o por qué no los escuchamos? Así pues, eh, empezamos entonces con las razones de la pregunta, el razonamiento que hizo Fermi y su grupo de trabajo frente a esta pregunta. La primera es, eh, que hay muchas estrellas en el universo. Como les contaba antes, que un evento sea muy extraño en el universo no implica que no ocurra casi nunca, porque en el universo hay tantas, tantas, tantas estrellas que fijo ocurre todo el rato en el universo. Una supernova es un evento súper extraño, pero hay tantísimas estrellas que lo más probable es que ocurra una cada 10 minutos. No estoy yo muy seguro, pero es muy común, incluso los eventos raros en el universo. Así que, bueno, hay 200 millones de estrellas solo en la Vía Láctea, que es una de como las 2.000 millones de galaxias que hay en el universo observable. En ellas es muy probable que haya planetas como el nuestro, como la Tierra, que está en la zona de habitabilidad y que pueda desarrollar vida. ¿Qué tan improbable tiene que ser que se cree la vida para que nuestra Tierra sea la única capaz de desarrollar la vida? El segundo argumento es el tiempo, y hay estrellas más antiguas que el Sol, donde hayan surgido civilizaciones mucho antes que nosotros. Entonces aquí viene el argumento de ha pasado mucho tiempo. El universo tiene 13.500 millones de años o 13.700, depende de a quién le pregunten. En todo este tiempo solo ha surgido la nuestra. Es poco plausible pensarlo de esa forma. Este es el razonamiento pues, que hizo la mesa de trabajo de Fermi. Y la última es la expansión de las civilizaciones. Estas civilizaciones han de ser tan antiguas, por el argumento del tiempo que dijimos ahora, que ya habrían visitado todas las estrellas de la Vía Láctea en algún momento. Si en su plan de ser civilizaciones estuviera el expandirse por todos los rincones de la galaxia, ya lo habrían hecho. Por muy lento que fueran, por muy largos y tediosos que fueran los viajes interestelares, ya habían colonizado toda la galaxia. Entonces, claro, ante el argumento de, bueno, ya habían colonizado toda la galaxia, pues el Sol es parte de esta galaxia y aquí no están. Entonces, toda esta serie de razonamientos son las que llevan a pensar, bueno,
debe haber mucha vida en el universo, ¿dónde está? Entonces introducimos a nuestra mejor amiga de la paradoja de Fermi, y es la ecuación de Drake. Frank Drake fue un astrónomo, un astrobiólogo, que se dedicaba al estudio de cómo se podría desarrollar vida en planetas, en estrellas, qué tan improbable o qué tan probable debería ser, qué hace falta para que esta vida se cree. Hasta que Drake una vez llegó con esta ecuación. Es una ecuación que tiene un montón de números, pero tranquilidad, que la vamos a desglosar partecita por partecita y verán que el concepto de la ecuación es muy fácil, pero el concepto. Así pues, esta ecuación es hermosa, es preciosa, en el sentido conceptual, porque, bueno, empecemos con que n, en esta ecuación de Drake, es el número de civilizaciones con las que podemos contactar. Civilizaciones con las que podemos contactar significa entonces, primero, que sean seres a los que llamamos inteligentes o racionales. Segundo, que hayan podido conformar una sociedad, porque los grandes telescopios y las grandes tecnologías no las hace un solo individuo, sino que las hacen grupos de individuos. Y además, que hayan tenido la suficiente fiereza, inteligencia, digamos, para poder desarrollar tecnologías que les permitan entender el universo en el que viven y comunicarse con otras especies. Son muchos requisitos y la ecuación de Drake las pone una detrás de la otra según el orden de importancia. Entonces, el primer término de la ecuación de Drake es n estrella, que es el ritmo de formación de estrellas como el Sol. Al menos en la galaxia, en la Vía Láctea. Es decir, pensemos en cuántas estrellas se crean cada año en la Vía Láctea. Pueden ser 2, pueden ser 10, pueden ser 100, 1.000.000, 1.000. Aquí que tenemos al profesor Pablo Cuartas, que es un científico planetario, astrónomo planetario, quizás se nos conozca el dato y lo puede dejar por aquí, por la caja del chat. Pero bueno, ese es el primer dato, es cuántas estrellas se forman. El segundo dato que nos pide la ecuación de Drake es la fracción de estas estrellas que se crean anualmente que pueden tener planetas o que efectivamente tienen planetas, digamos. Estos dos números son los más conocidos, los mejor conocidos de la ecuación de Drake. Por un motivo muy simple, y es que son simplemente cuestión de estadística. Es cuestión de nosotros vemos en el espacio, contamos cuántas estrellas hay en el cielo y cuántas de esas tienen planetas, y ahí tenemos nuestros dos primeros números de la ecuación de Drake. Tenemos cuántas estrellas se crean por año y cuántas de esas estrellas tienen planetas. Y no es muy difícil, tenemos instrumentos perfectamente sofisticados para este tipo de tareas. Luego, las cosas empiezan a torcer a partir del tercer término de la ecuación de Drake. Y es n sub e, es el número de planetas por estrella que puedan albergar vida. Aquí ya se empieza a torcer las cosas porque ¿qué significa un planeta que pueda albergar vida? Entonces, aquí ya entra el terreno de la astrobiología. Y no es nada fácil porque para empezar ni siquiera sabemos cómo se crea la vida como para decidir nosotros una línea científica para decir, bueno, este planeta puede tener vida. Así que a partir de aquí, las cosas de la ecuación de Drake empiezan a tener interpretaciones, podría decirse. Nuestro siguiente término, y esto no mejora, es la fracción de esos planetas que pueden albergar vida que realmente desarrollan vida. Porque nosotros podemos tener 1.000 planetas que desarrollen vida o que puedan, digamos, que puedan albergar vida, pero solo 2 de esos 1.000 desarrollan realmente vida. Entonces es una pregunta muy importante preguntarnos, bueno, este planeta puede albergar vida, pero ¿lo hará? ¿Realmente tendrá vida? Esa es una pregunta más difícil todavía porque ni siquiera sabemos cómo se crea vida a partir de cosas no vivas. Como una piedra de repente pasa a estar viva, no lo sabemos. Hay teorías de parte de la biología que intentan explicar cómo cosas no vivas pasan a estar vivas, pero en general nadie tiene ningún tipo de conclusión certera. Después tenemos el parámetro FI, el número FI, que es de estos planetas que sí llegan a desarrollar vida, ¿cuáles de esos desarrollan civilizaciones? Si están viendo la tendencia a la cuestión de Drake de vamos de lo general a lo específico, de bueno, consideramos estrellas,
¿Cuáles de esas tienen planetas? ¿Cuáles de esos planetas son capaces de albergar vida? ¿Cuáles de esos que albergan vida van a tener vida? ¿Y cuáles de esos que van a tener vida van a desarrollar civilizaciones? Hasta que llegamos a, de esos que desarrollen civilizaciones, ¿cuáles van a tener civilizaciones que desarrollen tecnología? Y no cualquier tecnología, tecnología que sea capaz de comunicarse al espacio. Y terminamos con la tapa, y es el factor L, que es estas civilizaciones que son capaces de comunicarse con nosotros, ¿cuánto tiempo duran intentando comunicarse? Porque vamos a poner un ejemplo, nosotros, la humanidad, lleva a lo mejor como civilización unos 10.000 años. Es una línea muy difusa, pero pongámosla en 10.000 años. De todos estos 10.000 años, solo ha habido 50 años más o menos en los que la hemos pasado enviando señales de radio al espacio. Porque por los años 50, 60 fue que se vino la creación de la radio como medio de comunicación. Así que piénsenlo de esta forma. Puede haber muchas civilizaciones en el espacio, pero si no pueden comunicarse con nosotros, para nosotros es como si no estuvieran ahí. Así pues, Joshua, cuenta, hola, me gustaría opinar. hágale. Parce, lo que pasa es que yo siento que esta ecuación, a fin de cuentas, está incompleta, porque, por ejemplo, tú dices, eh, cómo la vida surge a partir de cosas muertas, ¿cierto? Lo mencionas. Lo que le falta a esta ecuación para mí es un factor de cuánta de esta vida desarrolla la conciencia, porque ¿qué es la conciencia? Es un montón de cosas, una neurona es bruta, una neurona no haría nada, pero un montón de neuronas interactuando eh, surge la conciencia. O sea, a mí me parece que le falta esa fracción. ¿Cuántas de esas especies que están vivas tienen conciencia, son conscientes de ellas mismas? Pues aquí en la Tierra podría estar la estadística. De un montón de especies que somos, solo hay una que tiene conciencia. Diría yo, pues si quiero hacer tecnología, primero debo ser inteligente. Pues, no sé, como apunte. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mientras estaba haciendo investigación sobre la ecuación de Drake, descubrí que hay muchas variantes de la ecuación de Drake. O sea, hay variantes que consideran cosas tan extrañas como, por ejemplo, el hecho de que una civilización se autodestruya antes de empezar a desarrollar tecnología que se pueda comunicar con el espacio, por ejemplo. Cuenta, Santi. Pero, Emma, en la fracción de desarrollo de civilizaciones ya no estaría incluido en ciencia, porque pues para hacer una tecnología o dedicarse a hacer civilización, pues mínimo la especie debe ser como que, oye, yo existo, o sea, qué chévere. Pues digo yo, pues sí la veo incompleta, pero no creo que sea de la parte de conciencia. Son como más fracciones de estadísticas, sí, más complicadas que eso. Sí, la cosa aquí en general es que la ecuación de Drake surgió conceptualmente. O sea, no es una ecuación científica, digamos, en el sentido estricto de la palabra. Es una ecuación que simplemente caracteriza, demuestra unas características como mínimo necesarias para que una civilización se conecte con nosotros. Pero sí es verdad que con el paso del tiempo, esta ecuación ha tenido múltiples modificaciones y de hecho vamos a hablar de una de ellas más adelante, que fue la que me pareció mucho, que me voló mucho la cabeza y tengo ganas de mostrárselas. Cuenta, Cristian. Eh, Pienso que a veces cuando dices cosas inanimadas es como así de la nada, en un planeta que pueda albergar vida así de la nada, ocurre la vida y me parece, recientemente vi un capítulo sobre el origen de la vida de Cosmos, estaba excelente, y es que primero, o sea, para que se formó la vida, o sea, eran cosas inanimadas, pero eran reacciones químicas. Entonces, para que se forme la vida, tiene que ocurrir algo extraordinario, pienso yo, en el planeta que la albergue. O sea, una reacción química, una clave para que se forme. Cuenta, Vicen. ¿Tienes el micrófono Oye, apagado?
Lo siento, de nuevo el monitor está desactivado. Ok, sobre o con respecto a eso me refiero a la estabilidad atmosférica que también, claro, influye en un método de respiración y sostenibilidad pulmonar, o en el caso de nuestra especie o de nuestra civilización, esa atmósfera se sostiene en nuestro beneficio, un beneficio a organismos fotosintéticos. También influiría en eso, ¿no? Sí, me parece correctísimo. De hecho, si lo pensamos en concepto, podríamos ponerlo en el factor, déjeme buscar, en fracción de planetas por estrella que pueden albergar vida, el factor NE, por ejemplo. Claro, la cuestión es, conceptualmente está muy claro, un planeta tiene que albergar vida, la cosa es qué condiciones hacen falta. Entonces aquí viene la real complejidad de la ecuación de Drake y el motivo por el que salen muchas variantes. Vamos a continuar. Vamos a continuar por ahora, porque tengo... Hola, ¿puedo decir algo? Cuéntame. Que no solo lo que dice, lo que están diciendo, también la distancia a la que está esa civilización. Porque si está a 200.000 años luz, por ejemplo, se va a tardar 200.000 años luz en que nos llegue la señal. Y también que piensen en lo que hay afuera, que los humanos podemos ser muy curiosos por naturaleza y pensar en si hay alguien, si hay cosas así, pero de pronto ellos piensan que son los únicos en el universo. Entonces, también se necesitan esas cosas para poder permitir que nos encontremos con ellos, que podamos saber que existan. Me parece espectacular ese comentario porque es en ese tipo de punticos en los que se aviva esto de la paradoja de Fermi. Vamos a ir para allá próximamente. Quería mostrarles, esta conversación me parece espectacular porque hemos hablado de, bueno, de sociedades, de qué es vida, de que la conciencia, de qué hace falta para tener tecnología. Todas estas son discusiones que se han tenido seriamente en la ciencia y que se deben tener seriamente. Y aquí me parece una perspectiva muy bonita de la ecuación de Drake, y es que, como están viendo en pantalla, la ecuación de Drake tiene muchas componentes de varias áreas del conocimiento humano. Primero, tenemos la astrofísica, y bueno, la definición de astrofísica me la robé de Wikipedia, y es el desarrollo y estudio de la física aplicada a la astronomía. En este aspecto, los dos primeros términos de la ecuación de Drake son ese factor de astrofísica. Son, digamos, ciencia plena, ciencia de números, de ecuaciones, de predecir cómo funcionan las estrellas y hallar estos números. Y son números, no tienen pues más misterio, a pesar de que, bueno, siga siendo fabuloso y fascinante, y de hecho muchas cosas siguen siendo un misterio, pero lo cierto es que esta es la parte más fácil de la ecuación de Drake, porque luego nos enfrentamos a la astrobiología, que son estos términos, que son qué hace falta para que un planeta pueda albergar vida y qué hace falta para que se desarrolle la vida en esos planetas. Este factor es mucho más difícil de pensar siquiera. ¿Qué es vida? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué definimos como vida? Todas estas cuestiones también hacen parte de la ecuación de Drake y ya no tienen que ver con astrofísica, sino con astrobiología y más que todo biología. Pero es que además la ecuación de Drake tiene una componente de ciencias sociales. Y bueno, yo no soy de ciencias sociales, así que también me busqué la definición de Wikipedia y me la robé. Pero con total seguridad esta definición no hace justicia a lo que son las ciencias sociales. Son los campos del saber que analizan distintos aspectos de las relaciones sociales y los grupos de personas. Para hacernos una idea general, puede ser esto, es las ciencias que estudian el comportamiento humano, las relaciones y cómo funcionan las sociedades, pero con total seguridad no engloba todo lo que es una ciencia social, ¿no? Pero estos dos términos de la ecuación de Drake, incluso el último término también, son de ciencias sociales. Estudian civilizaciones. ¿Cuánto dura una civilización? ¿Puede una civilización autodestruirse? Si se autodestruye, ¿qué tecnología habrá desarrollado? ¿Tiene sentido, por ejemplo, hablar de astroarqueología? Imagínense, descubrir la historia nuestra propia de hace 200 años ya es difícil,
pues imagínense la historia de otros tipos de vida en otros planetas que ni siquiera fuimos capaces de conocer. Todo esto son componentes sociales que están metidos de forma directa en la ecuación de Drake. Así que por eso la ecuación de Drake es tan fascinante, expresada en esta forma tan larga, aunque hay modificaciones y formas de hacerla más entendible o más fácil de calcular. De hecho, en el chat ahorita el profesor Pablo Cuartas puso una forma de la ecuación de Drake más simple que solo tiene 4 términos. Creo que eran el número de planetas, planetas que tienen vida y planetas que desarrollan vida, algo del estilo. Pues eso. Pero quería mostrarles la forma clásica, porque así vemos que tiene mucho de dónde agarrar de todas las partes del conocimiento humano y por eso es muy fascinante. Vamos a añadir leña al fuego. Toda esta discusión que hemos tenido ahora de sociales, astrobiología, astrofísica, es poco para lo que se nos viene. Empecemos con las estimaciones que se han hecho de la ecuación de Drake, porque a la ecuación de Drake, todo lo que tienes que hacer para obtener un número de civilizaciones que puedas contactar es meterle números. El problema es cuáles son esos números. Entonces, los cálculos optimistas de la ecuación de Drake, el más optimista que encontré, dice que debe haber 15.600.000 civilizaciones en nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia. ¿A alguien le suena razonable este número? Para nada. La verdad no. Eso sería casi un 32, es más, 68% de civilizaciones, ¿no? 68% de planetas con esta cantidad. No. Honestamente no sé cuánto será el porcentaje, pero estamos de acuerdo con que 15 millones son muchos millones de civilizaciones. Esa cifra me suena exorbitante. No. Efectivamente, a nosotros que estamos ya más familiarizados con esto de la astronomía, nosotros claramente nos suena esto desorbitante. Bueno, pues les tengo entonces el cálculo conservador, o como lo llamarían, el cálculo pesimista. El cálculo pesimista dice que básicamente no hay más civilizaciones en la galaxia. Que el número de civilizaciones en la galaxia puede ser de 0,12 ceros y un 9 al final. 0.0000000000009 civilizaciones. ¿A alguien le suena razonable este resultado? No, ¿cómo va a ser menor que 1? No. Pues, ¿cómo va a ser menor que 1 que somos nosotros? Efectivamente. Bueno, hay una cosa. La verdad, esto no lo revisé, pero ¿y qué tal si N no considera a nosotros como civilización, sino a otras civilizaciones? Es una posibilidad, pero estamos todos de acuerdo con que en toda la galaxia hay como mínimo una civilización que somos nosotros. Así que bueno, entonces aquí entonces empieza el fuego a avivarse. ¿Quiénes empujan más fuerte? ¿Quiénes apuestan más fuerte? Cuenta. ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea para después hacer otro? 2.000 millones, lo tenía yo aquí atrás. No, honestamente no me acuerdo nunca el dato. 200.000 millones. Gracias, muchas gracias, Santi. 200.000 millones de estrellas. Sí. Entonces no la veo tan difícil ese cálculo optimista porque si hay tantas más que el número de civilizaciones y si están tan lejos como dice la astronomía de hoy en día, es posible, o sea, que exista por lo menos un número menor a ese cálculo optimista, pero pienso yo, porque no, yo creo que no todas las civilizaciones se van a desarrollar más rápido, puede que todavía estén desarrollándose o que se hayan autodestruido o haya ocurrido algo por parte de su estrella o... Bueno, me gusta mucho que estemos discutiendo estas cosas, me anima mucho. Astronómico planetario extraordinario. Bueno, me anima mucho pues que estemos teniendo esta conversación porque se nota pues las ganas que tenemos de hablar sobre civilizaciones extraterrestres. Ante esta dicotomía de que pueden haber un montón o puede no haber ninguna parte de nosotros, la respuesta de la pregunta de Fermi, la paradoja de Fermi, tiene 2 vías, o las he clasificado más bien en 2 vías. Una por la vía optimista, y es, si realmente hay tantas civilizaciones en la galaxia, optemos por asumir que sí están, o sea, no lo sabemos, pero asumamos que sí están, supongamos que están. La pregunta entonces es,
¿Por qué no nos hemos comunicado con ellos? La segunda vía, Eh, cuenta. que a mí el cálculo conservador me parece muy razonable, porque incluso puede que nos cuente a nosotros ahí, porque la posibilidad de que existamos es muy pequeña. De hecho, escuché que científicos reprogramaron la Tierra 100 millones de veces y varios millones tuvieron vida por unos momentos, pero solo una conservó la vida en todos esos momentos. Qué interesante datazo, Diego. No me lo Eso es sabía. desconcertante, en serio. Ciertamente es desconcertante, pero Es más, Joshua, espérate, Diego, te formuló cuántas simulaciones hicieron. Joshua, civilizaciones que tengan tecnología, necesariamente. sí, que tengan tecnología para comunicarse. Ah, bueno, que sepan emitir en radio. Sí, Ah, sí, porque pueden haber muchas civilizaciones por allá en la Edad Media. Eso sí. No, es pues. que por ahí va nuestra conversación. Entonces, les decía, hay una vía y es asumir que sí están y que sí se pueden comunicar. La pregunta es, ¿dónde están? Pues, ¿por qué no nos hemos comunicado con ellas? La segunda vía es optar por la pesimista y entonces nos vemos obligados a explicar, ¿es tan difícil que ocurra una civilización en el universo? Porque quiero decir, ya estamos nosotros, o sea, somos un ejemplo de una civilización en el universo. ¿Por qué va a ser tanto más difícil que vuelva a ocurrir en algún lugar de la galaxia? Entonces, cualquiera de las dos vías que tomemos nos vamos a ver obligados a explicar o por qué no nos comunicamos con ellas si están o por qué no hay. Entonces, supongamos que sí las hay. Tomemos barco y asumamos que hay más civilizaciones. Supongamos que somos optimistas. ¿Y ahora qué? A la pregunta de o sea, a la respuesta de realmente están, entonces intentémoslo nosotros. Porque puede ser, cuenta, Perdona. Em, ¿Me escuchas bien? sí, sí, Ajá, estaba comentando de que emitir en radio, o sea, hay que, para comunicarse podrían emitir en radio, pero, o sea, y si en realidad tienen todo ese conocimiento, pero no tienen conocimiento, por ejemplo, así de la luz, o no tienen el conocimiento para todavía comunicarse, por decirlo así, inalámbricamente, es decir, por medio de la luz, o bueno, por medio de ondas gravitacionales ya lo vería un poco más difícil, pero... esa es una posibilidad. Precisamente, vamos a empezar con eso. Vamos a intentar nosotros comunicarnos con el espacio exterior, con las civilizaciones que puedan estar por ahí. Vicente, ¿querías decir algo? Ah, claro, pero según la distancia que tendrían estas civilizaciones, es más, ¿qué longitudes de onda se requerirían para que se comunicaran y emitieran radio? Dame una diapositiva. Mira, Ajá, ay, qué mal. vamos a suponer no, pensemos en el universo como una habitación oscura. Nosotros no podemos ver en la oscuridad. Y pensemos que esta habitación está llena de personas. Vamos a suponer que cada una de estas personas es una civilización que tiene capacidad de comunicarse por medio de la voz y de los oídos. Si todos estamos en una habitación oscura y nadie habla, todos creemos que estamos solos en la misma habitación. Entonces puede ser una explicación a la paradoja de Fermi, que es que todos estén escuchando, pero nadie esté hablando. Puede que yo esté constantemente esperando a recibir señales de alguien que me diga, hey, buenos días, estoy acá. Y yo nunca hable y la otra persona piense lo mismo y nunca hable y así por el resto de la eternidad hasta que morimos en el más absoluto silencio. Entonces vamos a ser nosotros la civilización que se intente comunicar con ellos. Bueno, vamos a empezar entonces con enviando objetos físicos al espacio. La Pioneer 10, con una sonda lanzada en 1972. La Pioneer lleva una placa dorada con información sobre nuestra posición en la galaxia. Y actualmente se dirige a la estrella Aldebarán a buen ritmo, o sea, va rápido la sonda Pioneer, no desprecia la velocidad de la Pioneer, puede ir perfectamente a unos 30 kilómetros por segundo.
30 kilómetros por segundo es demorarse unos 10 segundos de aquí a Cali. De aquí de Medellín a la ciudad de Cali. 10 segundos. Va muy rápido la Pioneer. ¿Cuál es la situación? Que las distancias entre las estrellas son tan abismalmente grandes, piensen, es astronomía, que la Pioneer puede llegar a Aldebarán dentro de 1.700.000 años. ¿Alguien tiene fe en la Pioneer? No, en realidad no. Efectivamente, al darnos cuenta de que enviar objetos físicos al espacio no es que sirva de mucho, porque va a demorar tanto que cuando la Pioneer llegue, considerando si llega una civilización que reciba la sonda y nos devuelva una sonda de vuelta, van a pasar ya más de 3 millones de años. Nosotros como especie, no como civilización, como especie llevamos 2 millones de años más o menos, 2, 3 millones de años. Para cuando la Pioneer vuelva con un mensaje de regreso de los extraterrestres diciéndonos, no sé, nosotros ni siquiera seremos la misma especie probablemente, si es que estamos acá todavía. Entonces, por estas distancias astronómicas, enviar mensajes físicos al espacio es totalmente implausible, no es pensable, no es una posibilidad. Así pues, se nos puede ocurrir otro método, y es enviar mensajes con la luz. Ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Las ondas electromagnéticas son lo más rápido que viaja por el espacio en el universo, respetando la ley de la física que conocemos. Entonces, a partir de la década de los 60 y los 70 que empezamos a desarrollar formalmente la tecnología de radio, empezamos a enviar mensajes de radio al espacio en busca de que alguna civilización la escuche. Entonces, este que están viendo aquí en pantalla en colorcitos muy bonitos que parece un juego de Tetris es el mensaje de Arecibo, enviado por el telescopio de Arecibo, que bueno, que en paz descanse el telescopio de Arecibo, que hace un par de meses salió forzosamente de funcionamiento tras derrumbarse la antena principal. Pero fue un telescopio que nos acompañó durante muchos años y que bueno, estuvo muy presente en la exploración espacial, en la búsqueda por inteligencia extraterrestre y muchas otras aportaciones ya astrofísicas y demás del telescopio de Arecibo. El caso es que este telescopio envió ese mensaje diseñado por Carl Sagan y por su grupo de trabajo hacia el cúmulo globular M13, que es un cúmulo globular que tiene unas 2 millones de estrellas, todas junticas, con lo cual nos aseguramos de que cuando llegue el mensaje de M13 va a llegar a todas esas estrellas, un montón de estrellitas por allá, con la quizás esperanza de que alguna civilización lo reciba, lo escuche y diga, ¡ay! Que existen seres humanos y bueno, que se comuniquen con nosotros. Volvemos al problema. El mensaje de Arecibo va a llegar a su objetivo, a su interlocutor, en 25.000 años. M13 se encuentra a 25.000 años luz. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, con lo cual el mensaje de Arecibo va a llegar en 25.000 años. Pero es que no es solo eso. Es que tiene que ir que alguien reciba el mensaje, ya es mucha suerte, pero que además que ese alguien responde el mensaje de vuelta. Y entre que va y vuelve van a pasar 25.000 más 25.000, 50.000 años. Vuelve lo mismo, quizás no seamos ni la misma especie. Quizás ni estemos aquí para cuando llegue el mensaje, si es que llega. Entonces, ya nos hemos encontrado con un gran problema de la comunicación interplanetaria, si lo podemos decir de alguna forma, interestelar. Van a escuchar el mensaje de Arecibo. Les estoy compartiendo sonido, creo. Van a escuchar el mensaje de Arecibo a continuación. ¿Lo están escuchando? Demasiado. Demasiado, perfecto. Muchas gracias por el... Ay, me mareé. Muchas gracias por avisarme. Ese es el mensaje de Arecibo, no está completo, o sea, no se los puse completos. Si ven aquí apenas llevamos como un cuarto del mensaje, dura mucho, dura creo que 2 minutos completos. Todo eso para mostrar esta imagen. Entonces piensen en lo siguiente, yo soy un extraterrestre y estoy hablando con mi amigo extraterrestre astrónomo y recibimos ese mensaje. Casualmente teníamos un telescopio que estaba apuntando para allá y recibió el mensaje. Bien, perfecto. Recibimos el mensaje y ¿qué hacemos con eso? ¿Qué significa ese
ese mensaje? Empecemos por algo. Ustedes, seres humanos, coespecies mías, ¿saben qué quiere decir ese mensaje? O sea, ustedes ven eso y ¿qué No, piensan? no lo interpreto. En realidad parece un mandala. No lo entiendo, en serio. Yo, lo- yo lo Efectivamente. que, yo lo que digo de ese mensaje, eh, Eh, Cristian, no se te está escuchando, Cristian. sí, se te escucha todo lagueado. Bueno, entonces, ¿qué querías decir, Diego? Que yo lo que entiendo de ese mensaje es que no dice nada en especial, sino dice existimos, ya. Y además, otro problema que si mandáramos un mensaje digamos, un mensaje en español, pues ellos no nos entenderían, no nos entenderían porque ellos no saben español. Y además, la posibilidad de que ese mensaje llegue, aunque se tarde mucho tiempo, posiblemente puede no llegar, puede pasar cerca de un agujero negro que trague esa luz o lo que sea. Pueden interrumpir una nebulosa, quién sabe. Entonces, ese es otro problema. Ok, aquí Pablo está diciendo una cosa que iba a introducir a continuación y es el hecho de estamos considerando una civilización que sepa comunicarse. Si esta civilización sabe comunicarse, quiero decir, con civilizaciones externas, ellos deben como mínimo haber desarrollado la computación, por ejemplo, y tener conocimientos básicos de física y astronomía. Se dice mucho que la física es una especie de idioma universal porque da igual en qué lugar tú experimentes y da igual el tipo de matemáticas que utilices, tienes que llegar a los mismos resultados. El universo es el mismo, funciona de la misma forma en todos los lugares. Eh, y entonces, como tal, pueden tener, por ejemplo, el poder de la decodificación, que es, bueno, recibimos estas ondas se encuentran en binario y podemos entonces reconstruir este mensaje, al menos la imagen. El principal problema sería esperar que estos aliens pudieran entender qué quiere decir el mensaje. Por ejemplo, los arabescos azules hacen referencia a la doble hélice del ADN del que estamos hechos. Por ejemplo, la forma más evidente que vemos aquí es la parte roja, que es un ser humano. Y la parte de aquí abajo, que es una M con una cosa por encima, es justamente la forma del telescopio de Arecibo, que la tenemos justo a la izquierda, entonces si la vemos tiene cierto parecido, uno puede decir que sí, es el telescopio de Arecibo. Y luego además esta parte de encima tiene información sobre nuestra posición en el planeta y además, pues, un montón de información. En verdad, el mensaje de Arecibo tiene un montón de información que si alienígenas, gente extraterrestre, lo recibiera, algo podría hacer. La cuestión es esperar que ellos sean capaces de decodificar no solo el código binario, sino el significado del mensaje, lo que quiere decir el mensaje, pero como mínimo es una forma efectiva de decir que hay algo ahí que no es un evento estelar o astronómico o planetario, sino que es una civilización. Pero de nuevo, estamos muy sujetos a que una civilización pueda entender qué es lo que está diciendo ese mensaje. Y además, de nuevo, está el problema de que, bueno, al menos con M13 sería una conversación de 50.000 años para dos mensajes. Así que bueno, continuemos porque aquí nos acaban los problemas. Entonces, bueno, he puesto este meme que me hace mucha gracia, precisamente por el tema de la comunicación. Bueno, nosotros mandamos un mensaje y hay que esperar. O sea, tenemos mucho afán de contactar otras civilizaciones. Pero pues, ¿qué podemos hacer? Esperar más rápido. Hacer y esperar muy fuerte. Pues todo lo que queda es esperar, en verdad. Y hasta dentro de 50.000 años, pues habrá que esperar una respuesta. Pero ahí no acaban las cosas. ¿Se acuerdan hace rato que estábamos hablando de qué es una civilización? ¿Tiene que desarrollar ciencia? ¿Qué tecnologías tiene que desarrollar? Bueno, una pregunta básica dentro de todo esto es, ¿cuánto vive una civilización? Hubo un antropólogo, sociólogo creo que es, llamado Michael Shermer, que estimó que el tiempo de vida de una civilización normal humana, cuidado, humana, suele estar en torno a 420 años. Y para las modernas,
que modernas, entiéndase, quizás desde la época en la que terminaron de caerse los imperios y empezaron a formarse más bien naciones, países. Estas civilizaciones duran unos 300 años. Hay una pregunta muy básica y es, ¿cuándo empieza y termina una civilización? Porque piensen en lo siguiente, en el contexto de la ecuación de Drake, en el contexto de la comunicación interestelar, puede el día de mañana venir, no sé, Paraguay, invadir Colombia, destruir Colombia y reconstruir su propia Colombia, su Colombiguay. Bien, la pregunta es, ¿importa el hecho de que haya desaparecido Colombia si la tecnología que hayamos desarrollado aquí en Colombia se mantiene? Entonces, el hecho de que se haya terminado la civilización colombiana y que se haya impuesto una nueva civilización uruguayana, si se mantiene la misma tecnología, para nosotros no nos importa. Pero entonces empezamos a considerar cosas más complicadas, más complejas, como el hecho de que puede ser que en este planeta, esta civilización que estamos considerando, tenga sus propios conflictos políticos y económicos y que sus civilizaciones se caigan y derrumben y que tengan imperios y cosas súper extrañas alienígenas que nosotros ni siquiera nos podemos poner a pensar porque no somos ellos. Asumiendo que el tiempo de vida de una civilización en todo el universo sean 300 años, asumir eso es muy riesgoso, porque para empezar, el único ejemplo de civilización que tenemos es la nuestra. ¿Cómo vamos a pretender que otras civilizaciones duren también 300 años? Pero es que piensen en lo siguiente, y aquí es cuando entra Mario triste. Suponiendo que las civilizaciones terrestres funcionaran similar a la nuestra, que duran 300 años o 400, estamos hablando de civilizaciones que viven 400 años, que están esperando un mensaje que demora 25.000 años en llegar. ¿Qué esperanza tenemos de recibir una respuesta si cuando nuestra propia esperanza de vida como civilización son apenas 400 años? Entonces aquí se empiezan a ver ya las costuras de la comunicación interestelar. Los tiempos son muy largos, las distancias son muy largas y las civilizaciones no son tan longevas, al menos las nuestras. Para cuando llegue el mensaje, es muy probable que ni siquiera estemos acá. Y entonces aquí viene la parte sad de la comunicación interestelar. Hay otros factores para intentar justificar el hecho de que no nos podamos comunicar con ellos. Y aquí es donde hablaban Diego y Vicente. Puede que no sepamos o no podamos comunicarnos con estas civilizaciones. Puede ser que las civilizaciones extraterrestres no hayan desarrollado la tecnología para comunicarse al espacio. Que sean civilizaciones y sean inteligentes y desarrollen su propia ciencia, pero no se les haya ocurrido desarrollar la tecnología por radio, que no hayan tenido acceso a ella. Recuerden que nosotros como civilización también tenemos un montón de condicionantes. El hecho de que existieran eclipses, de que existan los eclipses solares totales, fue una enorme ventana al conocimiento humano de la astronomía. Nos permitió pensar, hombre, la luna está en el espacio, el sol está en el espacio, el universo es un lugar mucho más grande que solo nuestro mero planeta. ¿Cuál es la probabilidad de que nosotros hubiéramos desarrollado toda la astronomía que conocemos al día de hoy por el simple detalle de que no hubieran eclipses? Es una distopía o son historias alternativas que nos podemos imaginar, que podemos considerar que le pueden ocurrir a otras civilizaciones extraterrestres. O el simple hecho de que a Eratóstenes, por allá en el año 2000 a.C., se le hubiera ocurrido que la Tierra es redonda, cuando nuestra experiencia diaria es que es plana. Son tantos detalles, incluso considerando que una civilización sea inteligente y desarrolle tecnologías, llegar a pensar que puede desarrollar suficiente astronomía como para llegar al punto en el que estamos nosotros, los seres humanos. Puede que ni siquiera sea de su interés comunicarse con otras civilizaciones. Puede que ni siquiera en su imaginario, por cómo funcionan sus cerebros, no se piensen que las estrellas están muy lejos y que tengan otras civilizaciones. ¿Quieres decir algo, Vicente? De nuevo, perdón, este monitor es exhaustivo. Ok, con respecto a la temática sobre la cual estabas hablando hace un par de minutos,
Pero si ese mensaje emitido en radio por aquel telescopio llegaría a aquella civilización, sería suficiente para que lo interpretaran en esos 400 o 300 años y lo reenviaran. ¿Es una pregunta? Sí, lo es. Depende mucho. Hay estrellas que están a 4 años luz, la más cercana, pues Próxima Centauri, está a 4 años luz de nosotros. La pregunta es entonces, o sea, es una excelente pregunta, ¿verdad, Vicente? Dentro de las estrellas cercanas a nosotros, de las que estén suficientemente cerca como para entrar dentro de la vida de nuestra civilización, ¿cuántas civilizaciones ahora, por ejemplo? Es una pregunta súper interesante que la verdad es que no me había preguntado. Es una pregunta excepcional. Me encanta. Me la Listo, te dejaré de tarea. agradezco. ¿Cómo? Agradezco tu... Ay, ¿cómo la podría llamar? Tu espera. Listo. Me lo dejaré de tarea, en verdad, para la próxima vez que venga. Otra posibilidad es que puede ser que el destino de la vida inteligente es destruirse a sí misma o destruir a los otros. ¿Por qué pensamos esto? Pues porque nosotros somos así. Los seres humanos en verdad nos caracterizamos por destruirnos los unos a los otros, por fines políticos, económicos, de territorio, lo que ustedes quieran, los motivos que sean. Y pueden ser buenos o malos motivos, pero al fin y al cabo, la conclusión es que tendemos a destruirnos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿puede ser que nosotros también tendamos a destruir otras civilizaciones y que esas otras tienden a destruirnos a nosotros? Entonces, la comunicación sería mucho más difícil. Por ahí vi unos comentarios cuando mostraba el mensaje agresivo que podía llegar incluso a parecer una propuesta de guerra. Por ejemplo, si nos topamos con la civilización equivocada, podemos terminar bastante mal como especie, nosotros los seres humanos. Diego quiere decir algo. Sí, también es que de pronto, en vez de aprender a ser buenos con ellos, podríamos coger algunos, experimentar con ellos, hacerlos sufrir para hacer experimentos con ellos, y por eso ellos piensan que es guerra o al revés. Entonces, ahí también se podrían destruir entre las civilizaciones. Es correcto. No, o sea, no es descabellado porque pensemos que hace 40 años la crueldad animal, por desgracia, era muy común dentro de los propios estudios científicos. ¿Por qué sonaría descabellado pensarlo con una civilización extraterrestre con nosotros? Lo que me lleva al siguiente punto. Puede ser que esa vida extraterrestre sea tan distinta a nosotros que la comunicación simplemente sea imposible. Por los motivos que sean. A Carl Sagan, por ejemplo, se le ocurrió pensar que a lo mejor esos seres extraterrestres piensan a velocidades mucho superiores a las nosotras. ¿Por qué lo piensa? ¿Por qué piensa que es una posibilidad? Porque en nuestro propio planeta ocurre eso. Las moscas, ¿ustedes algunas han sido capaces de pegarle un manotazo a una mosca? Lo he hecho, pero Creo que una vez. no de manera consciente. Bueno, la cosa es que, no sé si sabían, las moscas tienen una percepción temporal distinta a nosotros. Las moscas perciben el tiempo de forma mucho más lenta y por tanto reaccionar mejor a sus entornos. Por un motivo muy simple, por ejemplo, bueno, son múltiples motivos, pero uno de esos motivos es porque las conexiones neuronales de su cerebro son mucho más cortas. Entonces pueden pensar con mucha mayor rapidez o percibir más bien con mucha mayor rapidez que un ser humano. Lo mismo pasa con un perro y con un gato. No es casual, pues, la expresión esta de reflejos felinos, reflejos de gato. Los gatos tienen más reflejos que nosotros simplemente porque tienen una percepción temporal distinta, podríamos decir, mejor que nosotros. O puede viceversa. Puede que esta especie piense tan lento que para nosotros, que esa especie intente hablarnos a nosotros, nosotros lo entendamos como balbuceos. A pesar de que para esa especie puede ser algo totalmente inteligible y perfectamente comunicable, pero para nosotros puede ser simplemente ruido de fondo. Y eso es algo que no podemos saber, aunque tenemos muchos ejemplos de que cosas del estilo pueden ocurrir dentro de la vida de nuestro propio planeta, ¿por qué no pensarlo para la vida de otros planetas? Al fin y al cabo son condiciones distintas
Y si es vida inteligente, se habrá creado en condiciones radicalmente distintas a la nuestra. Entonces, con todas estas cosas que hemos hablado, llegamos a una hipótesis que a mí me gusta mucho y me aterra al mismo tiempo. Diego quiere decir algo. Que también como en una película Guerra de los Mundos, que los extraterrestres vinieron, prácticamente nos destruyeron pero fueron vencidos por las bacterias. Podrían no sobrevivir a nuestro planeta o no sobrevivir al viaje o así. Es una buena opción, es una buena concepción. Justo ayer estaba en clase de planetarias con el profesor Pablo, que está aquí en el chat, y nos contaba que el mundo es básicamente de las bacterias. No sé si el profe Pablo se recuerda el dato, si nos lo puede dejar ahí en el chat, pero un largo porcentaje de la biomasa, o sea, de la materia viva que hay sobre la faz de la Tierra, son bacterias. Este mundo, la Tierra, no es el mundo de los seres humanos, ni el mundo de los pollos, ni el mundo de las vacas. Este mundo es el mundo de las bacterias, de los seres microscópicos, quizás de los seres unicelulares. ¿Qué nos garantiza? Que si una especie extraterrestre viene a vernos, con según qué capacidades tecnológicas, lo que detecte sea que este mundo es un mundo de bacterias o de plantas o de musgos. Ahí Pablo justo dejó el dato. En masa hay 25 veces más bacterias que eucariotas. Así pues, este mundo es de las bacterias. Este mundo está dominado por las bacterias. Piensan en ese tipo de cosas que podrían ocurrir en otros mundos. Así que bueno, son más factores a tener en cuenta. Ya hablando de factores a tener en cuenta, llegamos a la hipótesis de la Tierra especial. En esta hipótesis de la Tierra especial, Pablo Cuartas es el especialista. Así que, profe, si quieres participar o algo, estás totalmente abierto a esto. Para el desarrollo de la vida compleja, se hipotetiza que es que se tienen que cumplir demasiadas condiciones una detrás de la otra hasta llegar a aquello que conocemos como vida compleja. Y cuando hablamos aquí de vida compleja, no estoy hablando de vida inteligente, sino netamente de seres multicelulares. No estoy hablando de un ser humano, estoy hablando de quizás un perro, una vaca, una oveja, un leopardo, y los ejemplos que estoy dando ya son muy avanzados respecto a lo que conocemos como vida compleja. Y entonces los astrónomos, los astrobiólogos se preguntan, bueno, ¿qué tantas cosas tienen que ocurrir una detrás de la otra en cadena hasta llegar a aquello que llamamos vida compleja? Pues aquí les dejo una pequeña lista de algunas de las condiciones que se tienen que cumplir. Que una estrella esté en un lugar tranquilo en su galaxia, que en torno a esa estrella haya un planeta rocoso, que el planeta rocoso esté en la zona habitable, que el planeta pueda sostener una atmósfera suficiente tiempo, que esa atmósfera tenga una composición química adecuada, porque si no, se nos mueren los seres vivos que puedan surgir ahí, que se desarrolle la vida simple. No sabemos cómo ocurre la vida simple, no sabemos ni cómo surge la vida simple, como para siquiera ponernos a pensar en qué hace falta para que surja. Pero es una condición que está ahí y tenemos que considerar. Que haya procesos biológicos y geológicos hasta que llegue a ser compleja. Y según algunos artículos que leí, algunos científicos hipotetizan también que es necesario que hayan extinciones masivas para poder llegar al estado en el que estamos al día de hoy, con una civilización tecnológica capaz de hacer comunicación interestelar. Porque de no haber extinciones masivas, por ejemplo, este mundo sería actualmente de los dinosaurios. Y si hubiera dinosaurios, no habría mamíferos, y nosotros somos mamíferos, así que no habría seres humanos. Cuenta, Cristian. Esta pregunta puede ser un poquito polémica, pero, o sea, yo pienso que si se desarrolla vida, no sería, por decirlo así, las mismas leyes de la misma naturaleza. Es más, ¿será que en esos otros mundos existe la evolución? Como que para que primero vaya de simple a compleja. Hace tiempo escuché a Cristina Gallego, que es una bióloga, creo que es una bióloga de la evolución de la Universidad de Antioquia, que decía que hay tendencias en cuanto a la biología respecta.
Hay una cosa que llama, por ejemplo, biología, evolución convergente, y es que los animales, la vida pues en la Tierra, ha llegado a la misma conclusión, digamos, al mismo resultado por vías distintas. Por ejemplo, todos los peces o la inmensa mayoría de peces han convenido en que desarrollar aletas es una buena opción para moverse en el agua. Pero luego están los delfines. No sé si ustedes sabían que los delfines son mamíferos, que en su momento fueron un pez que salieron del agua, se desarrollaron, aquello parecía un perro horrible, y hubo una época intermedia en su evolución en el que dijo, uff, qué calor hace en la tierra, qué pereza, me devuelvo para el agua, y se volvió para el agua en forma de perro, y con el paso de generaciones, miles de años o millones de años, los delfines terminaron desarrollando aletas, a pesar de que su camino fue mucho más divergente, distinto, digamos, del de un pez estándar que se queda en el agua. Y han llegado los dos a la misma conclusión de tener aletas, porque tener aletas funciona mejor en el agua, a pesar de que los delfines eran perros. A ver, no eran perros, pero una cosa, pues, poco estética, digamos. Si miran la evolución de los delfines es una cosa increíble y perturbante. También dice, como dice Pablo en el chat, los ojos. Todas las especies con las que estamos familiarizados, digámoslo de esa forma, han desarrollado alguna estructura que es capaz de detectar ondas electromagnéticas y, quisiera yo añadir, especializadas para ver las longitudes de onda del Sol. ¿Por qué? Porque la Tierra le da vueltas al Sol. Piensen en vida que crezca en torno a una estrella que emita su radiación en un espectro distinto al Sol, y esta vida va a tener que desarrollar sus ojos en torno a otras longitudes de onda. Entonces estamos pensando también que los sentidos de estas civilizaciones extraterrestres funcionarían de forma distinta a las nuestras, a pesar de ser el mismo concepto. Cuenta, Vicente. Es más, hace poco leí una investigación que hicieron con uno de los dos planetas de Próxima Centauri, creo que era Próxima B, no estoy seguro, pero se referían a su capacidad o suficiencia de habitabilidad en comparativo y en concierne a la clase de su estrella. Sí, es, como acabo de decir, es algo totalmente plausible. Que la vida siga caminos similares en el aspecto de tiene que crecer adaptándose a sus condiciones del momento. Y precisamente por las condiciones del momento, bueno, las condiciones del Sol a la distancia a la que está la Tierra no son las mismas a las del quinto planeta respecto a la distancia de Trappist-1, por ejemplo. Y si llegase a desarrollarse vida en Trappist-1, sería muy distinta a la nuestra. La cosa es, los biólogos están en general consenso con que los mecanismos con los que estas cosas ocurren son similares y pueden llevar a resultados similares. Decía Cristina Gallego, por ejemplo, que si se desarrollan los mamíferos en otro planeta o una cosa parecida a un mamífero, lo más probable es que tenga 4 patas, tenga una cola, tenga colmillos, porque es lo que conviene en el contexto de la evolución de la vida. Así que, bueno, entonces, como decía Pablo en el chat, volviendo a la hipótesis de la Tierra especial, somos prácticamente un milagro, es lo que dice la hipótesis de la Tierra especial, somos prácticamente un milagro cósmico. Tiene que cumplirse muchas coincidencias una detrás de la otra y piensen que esto es una cadena de eventos en donde si se quiebra en un lugar, se acabó. Así que es una posibilidad de que nosotros seamos un mero milagro. Hay otras personas que opinan que la hipótesis de la Tierra especial en verdad es un argumento a favor de que la vida es muy común, en el sentido de nosotros estamos aquí y existimos aquí precisamente porque se han cumplido esas condiciones. Puede ser que si se cumplan esas mismas condiciones en otro lugar, la vida sea algo muy fácil de obtener, que la vida sea algo espontáneo. Hay científicos que dicen que la vida es inevitable en el universo. Cuenta, Vicente. Lo siento, dejé mi mano suspendida. Ok. Dice Manuel, el principio antropocéntrico de somos el universo conociéndose a sí mismo. Efectivamente, la hipótesis de la Tierra especial tiene este doble filo de pensar. La hipótesis de la Tierra especial se contrapone, está oponiéndose al principio copernicano, que es de decir, somos pues estándar en el universo, no somos especiales.
Es un planeta y es una estrella y las condiciones son normales y las mismas en todas partes. O sea, no tenemos por qué tener nada especial. Es una conclusión razonable pensando, bueno, nosotros tenemos que hacer parte del promedio. Es lo más probable. Y luego entonces está la hipótesis de la Tierra especial que dice, no, lastimosamente somos muy especiales. Lastimosamente lo digo en el sentido de porque pensar que la Tierra es muy especial implica pensar que es muy difícil que haya otras civilizaciones, que haya otros planetas con vida. Y en este caso, sentirse especial ya no es tan especial. Así que, bueno, quería traerles esta parte para la recta final de la paradoja de Fermi. Encontré este artículo que me pareció espectacular y que a mí me voló la cabeza. Y es, ok, mucho de hablar civilizaciones, mucho de, uy, qué complejo encontrarlas, uy, sí, buah, qué difícil. La verdadera pregunta, o bueno, una de las preguntas que se hicieron estos dos científicos, Woodruff Sullivan y Adam Frank, en el artículo de los dos links que tienen ahí abajo que están viendo aquí en pantalla, la pregunta que ellos hicieron es, ¿alguna vez han existido otras civilizaciones? Ojo que la pregunta no es si existen ahora. La pregunta es, ¿en algún momento de la historia de la galaxia ha ocurrido otra vez el evento de la civilización, aparte de nosotros? Piensen en la lógica de este artículo. En 2016 publicaron ese artículo estimando qué tan baja debe ser la probabilidad de un planeta desarrollando una civilización tecnológica para que nosotros seamos la única. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, es algo coherente. Ok, entonces, la pregunta es, la pregunta la podemos reformular como, ¿qué tan improbable tiene que ser para que surjan las civilizaciones en el universo para que nosotros seamos la única en la galaxia? Con las estimaciones más pesimistas, ¿se acuerdan de ese 0, de ese por 10 a la menos 19 del comienzo de la ecuación de Drake? La pesimista. Incluso con esas estimaciones y con más pesimistas todavía, dicen que la probabilidad de que un planeta tenga que desarrollar civilizaciones para que nosotros seamos la única, sea de 1 en 60.000 millones. Estamos hablando no de cualquier planeta, estamos hablando de un planeta que pueda desarrollar vida, un planeta habitable. Y ellos lo estiman como 1 en 60.000 millones. Lo que quiere decir, es muy probable que no hayamos sido la única civilización que haya existido en la galaxia. ¿Están entendiendo la gravedad del asunto? Miren, estamos diciendo que con este artículo, estos dos señores, según sus estimaciones, están prácticamente asegurando de que ya han existido civilizaciones en el universo, que nosotros no hemos sido la única, no que somos, sino que no hemos sido, que han existido en algún momento de la historia del universo. Y no sé ustedes, pero a mí me emociona un montón pensar que en algún planeta de la galaxia alguna vez existió una civilización tecnológica, unos seres que se ponían a pensar y que armaban aldeas y que tenían su economía, su política y a saber qué cosas tan espectaculares que nosotros como seres humanos hemos sido incapaces de siquiera pensar porque somos una civilización más, una civilización distinta, nueva, en una época distinta. A mí me parece espectacular y me emociona un montón. Así pues, ya que nos hemos preguntado si han existido otras civilizaciones y estos dos señores, digamos que han demostrado de que sí han existido, de que sí existe la vida extraterrestre, sí existen los aliens o han existido los aliens, la verdadera pregunta es, ¿existirán otras civilizaciones ahora, hoy? Y bueno, como dice Pablo, ese cálculo, por cierto, ese cálculo de 1 en 60.000 millones es el mínimo. Quiero decir, lo más pesimista que ustedes se puedan encontrar dentro de la opinión científica es este cálculo que han hecho ellos. Pero puede ser mucho más alto,
¿vale? Puede ser que no haya habido solo una, sino 10, 100, 1000, quizás 1 millón, no sabemos. Pero una en 60.000 millones, muchachos, quiero decir, eso es mucho menos de la probabilidad. Bueno, Sí, es mucho menos de cierto, la... es una cifra despectiva en comparativo con el 15 millones de la ecuación de Drake. Efectivamente. Bueno, entonces, no sé, a mí me emociona un montón esto. Entonces piensen, uno en 60.000 millones, o sea, ustedes les dan un tiquete para la lotería y les dicen, bueno, tome, usted se va a ganar una en 60.000 millones. Ustedes no apuestan. Entonces, bueno, ese es el poder de este artículo y de esta cifra que estamos viendo acá. Bueno, como les decía, la pregunta importante para nosotros, digamos, es, ¿existirán otras civilizaciones ahora mismo coexistiendo con nosotros en tiempo y espacio? La respuesta es que no sabemos, nadie sabe cómo pensar esto, ni qué considera como civilización, ni como vida, no sabemos ni cómo surge la vida, como para ponernos a pensar si hay civilizaciones en este momento. Cuenta, Cristian. Pero también depende, por ejemplo, si se comunican con nosotros, de seguro ya existieron, es decir, ya no existen porque las distancias son grandísimas. Es una posibilidad, pero recuerda que estamos tomando como ejemplo nuestra civilización, que por desgracia hemos demostrado ser bastante autodestructivos. Pero ¿y si las otras no lo son? Por los motivos que sean. Pero bueno, filosofía. Así que quería traerles pues una pequeña reflexión, ya que hemos pensado en esto de las vidas extraterrestres. La única certeza que tenemos al día de hoy nosotros como seres humanos es como lo que dice esta tira cómica. Y es, bueno, ¿estamos solos en el universo? Sí. Entonces no habrá vida más allá. O sea, no habrá más vida por allá. Y la respuesta puede ser que sí, como puede ser que no. Pero si sí lo es, si hay más vida, la única certeza es que ellos también están solos. Todos estamos solos en el universo, como civilizaciones aisladas. Al menos por ahora. Pero la probabilidad o la certeza de que vayamos a comunicarnos alguna vez con otras no parece estar muy a la vuelta de la esquina. Y hablando entonces de lo lejos que están otras civilizaciones o que estarían otras civilizaciones, quería pasarles este pequeño fragmento de un videojuego que francamente marcó mi vida a la mitad. Y es, bueno, una conversación entre dos personas hablando sobre las estrellas como faros. Piensan que las estrellas son como faros. Y entonces dicen, pueden ver a todos los otros faros allá afuera y quieren hablarles, pero no pueden porque están todos demasiado lejos como para escuchar lo que los otros dicen. Todo lo que dicen, todo lo que pueden hacer es hacer brillar sus luces a lo lejos, así como nosotros enviamos mensajes y nuestras máquinas. Así que eso es lo que hacen. Hacen brillar sus luces a los otros faros y a mí. ¿Y por qué a ti? Porque un día seré amiga de uno de ellos. Y esa es la paradoja del astrónomo. Ojalá hubiera más vida por allá afuera. Pero aunque lo hubiera, tampoco es que podamos hablar con ella. Así que estamos todos acompañaditos, humanos con humanos, en esta piedra andante por ahí por el universo, esperando a ver si alguna vez podemos hablar con alguien más. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañar. Me gustó mucho este rato estar con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla. Te agradezco, Joshua. Estaba algo cansado de hacer ecuaciones y codificación. Es con todo el gusto. Me gusta siempre pasar estos ratos con ustedes.
Hey, muchas gracias, parce. También lo disfruté. Y Hey, bacano Gracias. salir un poquito de la academia. muchas gracias a todos ustedes por asistir y quería preguntarles qué les pareció, qué opinan, qué han reflexionado o qué se van a reflexionar esta noche. Brutal, men. Esa estuvo muy buena la charla, en realidad. Gracias. Sí, me encantó. Pues como te digo, nunca había oído un relato teórico tan certero como el tuyo sobre esta temática. Pues te agradezco. Nada más. Muchas gracias. De nuevo, muy agradecido de que estén todos aquí, de que estemos todos aquí reunidos una vez al mes, al menos para mí. Y siempre es genial venir, hablarles de estas cosas y que charlemos como astrónomos que somos. Me gusta mucho y espero que también sea de su agrado y que sea esto también un espacio para desconectar de la academia, de las ecuaciones, de las matemáticas, y a veces viene bien recordar las cosas tan bonitas que nos ofrece la astronomía. Me gustó mucho la charla con esta crisis existencial súper genial. Y sí, es muy buena la charla porque ahí lo termina con la crisis existencial de que la posibilidad de que existamos es casi nula. Y aunque podamos, aunque existan otras civilizaciones, tal vez no las podamos contactar. Y, sí, muy buena la charla, muy buena la crisis existencial. Y bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Es hora de ir despidiendo el día y esta sesión. Como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Esto es parte de la preparación regional para las Olimpiadas de Astronomía. Yo soy Giraldo, y de nuevo pueden visitar mis redes sociales. Está en YouTube como Este Rincón del Cosmos y en Instagram como ERD Cosmos. Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de grabar